Lléname. Pasará el cielo y la tierra, pero lo que Dios dice se cumple. Un hombre profetizó que una virgen daría luz, que esta virgen daría luz en la ciudad de Belén. Es imposible que una virgen dé luz, pero lo que Dios dice se cumple. Pasaron los años. Quizá la gente ya no creía en esta promesa, pero llegó el tiempo de Dios y una virgen concibió, tuvo sus entrañas al Salvador, que a los 9 meses en un establo de Belén dio a luz al Salvador de nuestras vidas. Isaías, no son 650 años antes del nacimiento de Jesucristo, profetizó: varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, le tuvimos y todos les despreciamos, le tuvimos por herido, por azotado de Dios, mas ciertamente él llevó el castigo de nuestra paz. Predicó el varón de dolores, la oveja que iba a ser llevada ante los trasquiladores, que enmudecería, que no abriría su boca, pero que quedaría satisfecho viendo el fruto de su aflicción, que hoy está aquí. Quiero decirles que así que como se profetizó que una virgen daría luz y que nacería el Salvador y que el Salvador sería el Cordero de Dios que se inmolaría, que moriría por todos nosotros, y todo se cumplió. Y no hubo ni una sola profecía que no se cumpliera. Hasta las más insignificantes, que dice el Salmo: y entre mis ropas se echaron suertes y repartieron entre sí mis vestidos. Hasta las cosas más insignificantes que estaban profetizadas, todas se cumplieron al pie de la letra. Y quiero decirles que lo que hoy vamos a hablar no es un cuento, no es una fantasía, ni es para meterle miedo. Es para hablarles de la realidad de lo que a este mundo le espera, de lo que está profetizado en la palabra de Dios y lo que se va a cumplir muy pronto, en el nombre poderoso de Jesús. Estuvimos predicando ayer, no pude entrar en el mensaje del estudio, pero hice una introducción. Estuvimos leyendo el libro de Sofonías, lo vuelvo a leer, solamente unos versículos. Dice Sofonías capítulo 1, versículos 14 y 15: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Dice: es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia, de aprieto, día de nublado y de entenebrecimiento. Estuvimos hablando que viene un día, está muy cercano ese día, un día de ira, de tinieblas, de entenebrecimiento, donde los grandes, los capitanes, los poderosos dirán a las piedras que caigan sobre ellos, que les escondan del rostro de aquel que viene, del Cordero, porque no pueden aguantar la ira del Cordero, y terminan diciendo: ¿quién podrá permanecer en pie en ese día? Estuvimos hablando que el día que viene es un día terrible, un día terrible que está profetizado en el libro de Daniel, que sería tiempos de angustia como jamás se han vivido. Y no solamente lo dijo Daniel, sino que el mismo Jesús dijo que antes de que Él vuelva a regresar a la tierra, a establecer el reino milenial, antes de que eso acontezca, serán tiempos de angustia, de tribulación como nunca han existido en la tierra ni existirán. Estuvimos hablando que la humanidad ha pasado muchos estragos, muchas tribulaciones y tiempos muy difíciles y muy complicados, pero que todo lo que ha vivido la humanidad no se va a poder comparar con los días que nos esperan. Cuando dicen un fuerte gloria a Dios, un feroz aleluya. Y dice Sofonías: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Les estuve hablando y quiero hacer un poco hincapié en esto, que aunque llevamos muchos años predicando del regreso de Cristo, realmente nunca Cristo ha podido venir a buscar a su iglesia, ni ha podido venir porque no estaba el cuadro profético para que viniera.
Porque para que Cristo viniera necesitaban dos cosas, estuvimos hablando. Necesitaban que Israel existiera como país, y desde el año 70 de nuestra era hasta el año 1948, en que Israel volvió a existir como nación, en todos esos años, desde el año 70 hasta el año 1948, era imposible que Cristo viniera porque Israel no existía. La última semana de Daniel, el reloj de Dios se paró, porque hay una profecía que son las 70 semanas de Daniel, donde dice 70 semanas están establecidas para tu pueblo. Y cada semana cada día de la semana es un año. Y otro día entraremos en esto, que no quiero pararme aquí, pero las 70 semanas, 69 se cumplieron a rajatabla y terminó con la muerte del Mesías. Pero cuando el Mesías muere, que estaba profetizado, el reloj de Dios se había parado. Y queda una última semana, que son los últimos 7 años antes de que Cristo venga. Y ese reloj no se podía poner en funcionamiento porque Israel no existía. Porque ese tiempo va a comenzar cuando se abra el primer sello del Apocalipsis. Y el primer sello, ahora lo veremos enseguida, es la manifestación del anticristo. La gran tribulación comenzará cuando el anticristo se manifieste en la tierra. Y el anticristo no podía manifestarse, porque para manifestarse el anticristo hacía falta dos cosas. Una, que Israel existiera. En el 48 Israel existió, pero faltaba otra cosa. Y es que para que el anticristo se manifieste, hacía falta un mundo en guerras y un mundo en un caos, con decadencia económica y con problemas, para él salir y solucionar todos los problemas y traer la paz a este mundo y que el mundo lo reciba como el Mesías. Eso nunca se estaba cumpliendo. Desde el año 70 hasta el 1948 Israel no existía. Cuando Israel comenzó a existir, empezó la era del capitalismo, donde ha reinado la paz en el mundo. Aunque ha habido guerras pequeñas en África, en sitios así subdesarrollados que llaman, donde dictaduras se han levantado y continuamente están en guerras, pero no ha habido una guerra a nivel mundial. Estuvo la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero en esas Israel no existió. Por lo tanto, aunque en aquel tiempo la gente predicaba que Cristo venía porque ya se había levantado nación contra nación, era imposible porque Israel no existía. Quiero que esto lo quede claro. Y desde que Israel existió, ha habido una paz en todo el mundo. Y ha habido una época de prosperidad, la era del capitalismo, donde los países han crecido, donde las economías crecían y donde todo funcionaba bien. Pero en el 2008, creo que comenzó la crisis del ladrillo que alcanzó al mundo. Y desde entonces el mundo no ha recuperado la economía de antes. Y ahora, en este tiempo en el que estamos viviendo, la paz se ha acabado. Está la guerra de Ucrania, que amenaza con una guerra mundial. Está la guerra de Gaza con Israel, que está amenazando otra guerra mundial. Por cualquier lugar puede estallar una guerra fuerte, grande, y puede venir una crisis terrible. Y eso lo vamos a ver la iglesia. La iglesia va a ver esa guerra y esa crisis grande, porque será el preámbulo y será el motivo para que el anticristo después se manifieste. Yo ya digo desde aquí que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, pero sí que va a haber ese tiempo donde se va a levantar guerras, donde va a haber crisis, donde va a haber necesidad. En ese tiempo
El mundo estará buscando un Salvador. La iglesia será arrebatada y entonces el inicuo se manifestará, tomará las riendas de este mundo y empezará la gran tribulación en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Qué les parece si lo vemos y vamos ya directo para que no me enrolle mucho y podamos entrar en el estudio? Vamos a leer. Hemos dicho que la gran tribulación es el juicio de la ira de Dios derramándose sobre el pecado. Que hoy estamos disfrutando la gracia, pero que llega el tiempo de la ira del Cordero. Vamos a entrar pronto en otra dispensación donde los juicios de Dios van a comenzar a derramarse sobre la tierra pecadora. Y la gran tribulación comienza cuando el libro de los 7 sellos es abierto. Si cogemos el libro del Apocalipsis, vemos como Juan ve la manifestación y la gloria de Jesús, de Dios en el cielo, y recibe las cartas para las iglesias. Y manda la carta a las 7 iglesias. Pero después de esto, vemos como el que está sentado en el trono tiene un rollo en su mano sellado con 7 sellos por dentro y por fuera. Y dice la Escritura: y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra era digno de poder desatar estos sellos, ni siquiera de poder mirar este libro. Y dice: entonces yo, Juan, comencé a llorar, porque nadie era digno de poder abrir ese libro. Pero mientras estaba llorando, un anciano se le acerca y le dice: Juan, no llores, porque el león de la tribu de Judá, él ha vencido y él es digno de desatar los 7 sellos. Amén. Y cuando los sellos comienzan a desatarse, es cuando comienza la gran tribulación. Vamos a leer, ¿vale? Vamos a leer libro de Apocalipsis, capítulo 6. Vamos a leer los 5 primeros sellos, ¿vale? Y después los explicamos. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matase los unos a los otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Dale un fuerte aplauso, por favor, a la palabra.
se abre el primer sello. Y cuando se abre el primer sello, dice que aparece un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco en su mano. Y se le da una corona y sale venciendo y para vencer. Miren, el anticristo, el diablo, que Jehová Dios lo reprenda, es un imitador de Dios. Amén. Cristo, cuando regrese a la tierra a establecer el reino milenial en la guerra de Armagedón, cuando Él regrese, vendrá con un caballo blanco. Vendrá con un caballo blanco y un nombre escrito en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues este hombre, este que sale, también coge un caballo blanco y sale con corona, se le da una corona. Hay gente que cuando lo lee lo confunden que si es Dios, que si es Jesús, porque viene con el caballo blanco y viene con corona, se le da una corona y viene para vencer, viene para vencer. Podríamos decir que es Jesús, caballo blanco con corona para vencer, pero hay algo que delata que no es Cristo, y es que no viene con una espada ruda, sino que viene con un arco. Y la Biblia nos dice en el libro de Efesios: sobre todas las cosas, coger el escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Los dardos son flechas. El diablo es el cazador de las almas, y el diablo tiene flechas que lanza a nuestra mente para destruirnos. Este es el campo de batalla donde el diablo va lanzando saetas a nuestra mente. Ese es el campo y la labor del diablo. Y este primer sello que se abre no puede ser Jesús, porque Jesús no es ningún juicio. Y se manifiesta este primer sello que se abre, no es otra cosa que la manifestación del anticristo. Y no viene con un caballo rojo ni con cuernos, ni viene con tridente. Viene disfrazado en un caballo blanco con corona, como que es bueno, porque así es como se va a manifestar el diablo. Así es como se va a manifestar el anticristo. El anticristo no se va a manifestar cuando tome las riendas de este mundo. No se va a manifestar como diablo a matar a todo el mundo. Él va a venir como si fuera el Mesías, como si fuera el rey que está esperando este mundo. Porque cuando Él venga, vuelvo a repetir, el mundo estará en un caos. Habrá guerras por todas partes. Habrá desesperación. Habrá angustia. Habrá decadencia económica por todas partes. Y cuando Él venga, dice la Escritura, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El diablo vendrá como un líder político a traer la solución al mundo en caos. Y vendrá como un salvador. Vendrá como un rey de justicia. Firmará tratados de paz. Hará que las guerras terminen. Firmará tratados de paz con todas las naciones que están en guerras. Traerá paz a esta tierra y traerá prosperidad. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Un poderoso aleluya. Eso le dice el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Dice: cuando digan paz y seguridad, porque el diablo, el anticristo, cuando se manifieste en la primera mitad de la semana, hemos dicho que cada día de la semana es un año.
Pues el anticristo estará a la mitad de ese tiempo, 3 años y medio, trayendo paz, trayendo seguridad, firmando tratados de paz con todo el mundo. Tales tratados de paz firmará que en ese tiempo de 3 años y medio, yo no sé cómo hará, ni qué prometerá, que hasta el templo será restaurado. Ahí ahora está la mezquita de Omán, la segunda más importante para la religión musulmana. Si alguien intentara hoy en día derribar esa y levantar el templo de Jerusalén, que tiene que volver a ser levantado, todo el imperio musulmán declararía la guerra santa y habría una guerra terrible. Yo no sé lo que ocurrirá. No sé si en la guerra anterior que se manifieste el anticristo será destruida por alguna bomba. Yo no sé lo que pasará, pero sí sé que el anticristo restaurará ese templo, estará dentro de los pactos de paz, y cuando el templo esté edificado, saben que ese templo no podía edificarse porque, según las tradiciones y costumbres judías, hacía falta una vaca roja para poder sacrificarla y purificar ese lugar, y esa vaca roja dejó de existir durante mucho tiempo. Pero hace poquitos años, esta noticia la pudieron ver todo el mundo en internet, hace poquitos años, esa vaca roja que había desaparecido volvió a nacer, y las están cuidando y están volviéndolas para cuando llegue este día. Los judíos tienen todo preparado, tienen preparado el candelero de oro, tienen preparado las mesas de la proposición, tienen preparado todo para volver a reconstruir este templo. Y el templo será reconstruido cuando el anticristo venga, solucione los problemas de este mundo en guerra, cuando traiga paz, cuando traiga seguridad, cuando el mundo diga, ahora vivimos bien, será construido ese templo. Pero cuando llegue eso, dice Tesalonicenses, miren, dice Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, hablando del anticristo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción sobre ellos, destrucción repentina, y no escaparán. Cuando se hayan cumplido los 3 años y medio, cuando el mundo haya sido restaurado, cuando el mundo tenga paz, cuando el mundo se sienta seguro, entonces Él irá al templo, se sentará allí y se proclamará como Dios. No permitirá que haya otro culto ni que se adore a nadie más sino a Él solo. Y todo el que no le adore comenzará a ser perseguido. Allí se quitará el disfraz y a partir de ahí comienza lo que sí es la gran tribulación de sufrimiento. Cuando dicen un fuerte gloria a Dios, un poderoso aleluya. Cuando Él se sienta en el trono y se proclame como Dios, entonces Israel entenderá quién es, no le recibirá. Y entonces comenzará una persecución otra vez contra el pueblo de Israel. El anticristo preparará a todas las naciones para pelear contra Israel. Y comenzará una persecución. Dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Ellos hollarán la santa ciudad durante 42 meses.
42 meses son los 3 años y medio donde empezará la persecución del pueblo de Israel y de todos aquellos que no quieran recibirle como Dios. Por eso está el mismo Jesús, dice, por tanto, esto en Mateo 24, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan y no desciendan a su casa. Jesús les dijo y les profetizó. Daniel profetizó de que habría una abominación desoladora en el templo. Y muchos piensan que esa abominación desoladora se cumplió cuando Antíoco Epifanes sacrificó un cerdo sobre el altar de Dios. Y es verdad que eso fue algo terrible. Pero la abominación desoladora es cuando el anticristo vaya a la casa de Dios y quiera hacerse pasar por Dios y se siente allí y quiera que todos le reciban como Dios y le adoren. El inmundo se hará pasar por santo, el demonio se hará pasar por Dios. Y esa será la abominación que Israel entenderá y saldrá huyendo de ese lugar y comenzará a ser perseguido. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. Un poderoso aleluya. Aleluya. Hemos leído el primer sello y hemos leído el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Los 4 primeros los conocemos como los jinetes del Apocalipsis. Todo el mundo lo conoce. ¿Quién no ha oído hablar de los jinetes del Apocalipsis? El primero es el anticristo. El primer sello. Estará 3 años y medio trayendo prosperidad, pero después de los segundos 3 años y medio le seguirán guerra, porque el segundo sello es la guerra. El tercer sello es el hambre y el cuarto sello es la muerte. La cuarta parte de la tierra dice que morirá por espada y por hambre. Esto es lo que el anticristo va a traer. Va a traer una guerra como nunca ha existido. Hemos dicho que en los tiempos de la gran tribulación, porque mira, cuando yo digo va a haber hambre, como no hemos pasado hambre la mayoría, no nos hacemos no imaginamos la dimensión de lo que tienen estos jinetes. Hemos dicho que los días de la gran tribulación son los más grandes que han existido. El mismo Jesús dijo que la tribulación de esos días no se puede comparar con ninguna de las tribulaciones. Y ayer estuvimos hablando que en el sitio de Samaria hubo tanta hambre que 2 mujeres quedaron de acuerdo de matar a sus hijos y comerse a sus hijos. Pues los tiempos que vienen, el hambre que está profetizado, va a ser un hambre terrible, pero sobre todo el mundo entero. Nadie se va a librar. Dice la Biblia que el que trabaje, podemos leerlo, y dice, el que trabaja, dice, cuando sale, decía, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Un denario era todo el jornal que ganaba una persona. Y todo el jornal por un poquito de cebada. El que trabaje en ese tiempo, incluso el que tenga trabajo, va a pasar hambre terrible. Porque va a trabajar para poder comer un poquito solo. No va a ser que nos quedemos un día en ayuno. Va a ser un hambre terrible. Y los padres van a ver a sus hijos muriéndose de hambre. Como en Gaza ahora lo están viendo muchos. Vienen días terribles. Lo que el anticristo trae consigo va a ser terrible en esta tierra. Va a traer una guerra terrible. Va a traer un hambre terrible.
Y va a haber una mortandad tan grande que dice la Escritura que el cuarto sello, que es la muerte, tendrá poder para matar a la cuarta parte de la tierra. ¿Cuántos miles de personas van a morir en ese tiempo? Todo esto lo va a arrastrar el anticristo. Guerras, hambre, muerte, desesperación. Pero el quinto sello, hemos leído que se ven unos hombres que están debajo del altar y que están clamando a Dios, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, no vengarás nuestra sangre? Dice que se les dieron vestiduras blancas. Se les dieron vestiduras blancas. Y se les dice: esperad hasta que se complete el número de vuestros hermanos, que también como vosotros tienen que morir. Ayer les dije que en todas las dispensaciones Dios ha abierto puertas de salvación. Y Dios ha abierto puertas de salvación. Hoy tenemos la puerta del cielo abierta de par en par. Estamos en el tiempo de la gracia y el cielo está abierto de par en par. Pero en el tiempo de la ira del Cordero, solamente la gente se podrá salvar siendo mártir, muriendo por la fe. Porque el anticristo, cuando se proclame Dios, perseguirá y dará caza y matará a todos aquellos que no le reciban como Dios. Vamos a leer. El mundo, dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El mundo caerá postrado ante el poder del anticristo. El mundo reconocerá su autoridad y el mundo doblará sus rodillas ante el anticristo. Conseguirá lo que siempre habrá anhelado el diablo. En ese tiempo conseguirá adoración y el mundo lo adorará. Dice Apocalipsis 13, versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia. El número de su nombre es el 666. Yo sé que muchos han oído hablar de esto, pero esto es una realidad que va a acontecer. El diablo se manifestará, el anticristo, se proclamará Dios, la gente lo adorará, lo recibirá porque reconocerán su autoridad y su poder. Pero todo aquel que quiera ser fiel a Dios, que rehúse adorar a la bestia, dice la Escritura que mandará que los maten, comenzará una persecución. No podrás comprar, no podrás vender, no tendrás acceso a la comida. Que no pasa nada, pastor, que yo no me dejo marcar, que yo no me dejo sellar si me quedo. Que veas a tu niña en tus brazos que te se está muriendo de hambre en tus brazos, y que por no ponerte una marca, que te ponen la marca y le puedes dar de comer. ¿La dejarías morir? Lo decimos ahora, pero es duro y complicado. Esto no dice nada la Biblia, lo digo yo, son pensares míos.
El diablo sabe que a la persona que decapite, porque tendrán que morir decapitados, el diablo sabe que la persona que decapite es una persona que la pierde y que se salva. Yo imagino que antes de decapitar a una persona la torturará y hará muchas cosas con él. Si nos duele un poquito el pie, no sé si aquí estaríamos dispuestos a aguantar una tortura. Son tiempos muy duros y muy peligrosos los que vienen. El anticristo va a hacer grandes cosas. Va a ser terrible la persecución del anticristo. Ese tiempo, el tiempo de la gran tribulación, va a ser el tiempo de la concentración satánica más grande que haya existido sobre la faz de la tierra. Hay otro de los juicios que luego lo veremos, que dice la Escritura, que caerá una estrella del cielo y caerá sobre el abismo y el abismo será abierto. Y cuando el abismo sea abierto, escuche, dicen que del abismo saldrá un humo, pero después de este humo saldrán unas langostas, como unas langostas, pero en realidad luego lo veremos, son demonios que están hoy encerrados en el abismo. Demonios que Dios no los deja actuar en este tiempo, pero que en el tiempo de la gran tribulación el abismo será abierto y estos demonios saldrán y atormentarán a los hombres. Y dice la Escritura que su tormento será como tormento de escorpión cuando quiera el hombre. La picadura del escorpión es uno de los dolores más intensos que el hombre puede sufrir. Pues dice que lo atormentarán con ese dolor durante 5 meses y que en esos tiempos los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Y no podrán librarse de esos dolores, de esos tormentos que esos demonios traerán sobre la tierra. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Un poderoso aleluya. Dice Apocalipsis capítulo 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice, termina este capítulo 12 diciendo: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Quiero decirles que el tiempo de la gran tribulación va a ser el tiempo del mayor poder y concentración satánica en la tierra. No solamente estará encarnado en el anticristo, sino que los demonios del abismo también saldrán. Y los ángeles y las huestes potestades satánicas que hay en las regiones del este también serán arrojadas de las regiones del este y serán arrojadas sobre la tierra. Va a haber una concentración satánica terrible. Va a haber una persecución terrible contra la humanidad. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Un poderoso aleluya. Pero hay una pequeña esperanza para la humanidad en ese tiempo. Y es que Dios, en medio de las tinieblas, siempre va a encender un poquito de luz para que la gente que no quiera recibir al anticristo tenga un refugio y tengan una guía donde refugiarse. Apocalipsis capítulo 11 versículo 6 dice: estos, hablando de los dos testigos, dice, estos
tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y después dice Apocalipsis 7, versículos 3 y 4: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados, 12.000 de cada una de las tribus de Israel. Amén. Quiero decirles que sí, que el tiempo de la gran tribulación va a ser el tiempo de mayor fuerza del diablo, donde va a conseguir adoración, donde se va a concentrar todo el poder satánico en la tierra. Lo que en los abismos sabrá, él se manifestará como anticristo y descenderán todas las huestes de la potestad del aire también en la tierra. Pero en ese tiempo Dios levantará 2 testigos con poder. Y no solamente 2 testigos, sino que también sellará a 144.000 israelitas, llenos del poder del Espíritu Santo, para que se propaguen por todo el mundo predicando el Evangelio, para que la gente se agarre a Cristo. Será un tiempo terrible, pero el ministerio de estos 144.000 y de estos 2 testigos hará que millares de millares se dejen decapitar y mueran por la fe de Jesucristo. Amén. Millares de millares, una gran multitud saldrá victoriosa de la gran tribulación. Aún en el tiempo de mayor poder del diablo, Dios se encargará de derrotarlo y hacer que muchas almas se salven para la gloria de su nombre. Para el fuerte aplauso al Rey. Santo eterno. Le damos gloria al Dios que vive. Amén. 244.000 no sabemos quiénes son. Serán jóvenes consagrados a los que Dios ungirá con poder. Pero los 2 testigos, aparte de esos, habrá 2 testigos. Estos 2 testigos, dice la Escritura, que tendrán poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Estos 2 testigos, uno, todos coinciden en que es Elías, y está representado en que cerrará los cielos para que no llueva en los días de su profecía, como Elías cerró los cielos para que no lloviera en los tiempos que él profetizó que no lloviera. El otro, hay más dudas. Por las señales, la gente cree que es Moisés. Porque dice la Escritura que tiene poder para convertir las aguas en sangre, que lo hizo Moisés convirtiendo el Nilo, las aguas de Egipto, en sangre, y para herir con toda clase de plagas, que es lo que Moisés hizo. Y la mayoría de los teólogos piensan que es Moisés por las señales y por lo que ocurrió en el monte de la transfiguración. Porque en el monte de la transfiguración aparecieron Elías y Moisés. Y muchos teólogos, la mayoría, piensan que es un prototipo de los 2 testigos que tienen que venir al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no hay otro más grande que Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas. Amén. Solamente hay una cosa en contra, y es que la Biblia dice que al hombre le está establecido morir una sola vez y después de esto juicio. Y si es Moisés, moriría 2 veces. Pero no sé lo que Dios puede hacer excepciones, o no sé si la muerte segunda de Moisés no tendrá efecto como tal segunda muerte, porque, como luego veremos, resucitan estos hombres. Morirán, pero resucitarán. Que lo vamos a ver ahora. La otra persona, la otra gente, piensan que son Elías y Enoc, porque son los 2 únicos hombres que han sido arrebatados en vida y que no han conocido muerte.
¿Quién será estos dos testigos? No lo sabemos seguro, pero serán dos testigos llenos de poder, llenos de gloria, llenos de unción. Que dice la Escritura que cualquiera en los tiempos de su profecía, cuando estén actuando, cuando estén dando testimonio, cualquiera que quiera acercarse para prenderles y hacerle daño, fuego saldrá de ellos y los consumirá y no podrán tocar. Herirán a la gente, al mundo pecador con plagas, con juicio. Y la gente los aborrecerá. Y hasta tal punto que al final, vamos a leerlo. Apocalipsis 11, versículo 9. Cuando hayan terminado su testimonio, Dios permitirá que el anticristo los derrote y los pueda matar. Vamos a leerlo. Dice, Apocalipsis capítulo 11, versículo 9. Miren, aquí está profetizada la televisión e internet. Lo vamos a leer ahora. Está profetizado la televisión e internet. Miren, Apocalipsis 11, 9. Y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Dónde está profetizado la televisión y el internet, pastor? Porque dice la Escritura que el anticristo, cuando mate a estos dos testigos, los dejará en la plaza y no dejará que los entierren. Y en esa plaza dice, la Escritura dice, y todos los pueblos, y todas las lenguas, y todas las naciones lo verán. ¿Cómo puedo verlo? Yo desde aquí de España, si están en la plaza de Jerusalén. ¿Cómo puede verlo todo el mundo? Pues lo verán por la televisión y por internet. Lo verán así. Todos lo estarán viendo. Y miren lo que dice. Hay un versículo que dice al final, me se ha olvidado en casa, pero lo dice la Biblia. Dice que estarán 3 días y medio allá sin permitirnos enterrarlos, pero que después de los 3 días y medio, dice la Escritura, que Dios hará volver a ellos el Espíritu, resucitarán y serán llevados al cielo. Amén. Y todos lo verán. Amén. Esto harán los testigos. Estas cosas acontecerán en la gran tribulación. La manifestación del anticristo, la persecución del anticristo a la multitud y la luz que Dios levantará en medio de ese caos y de esa persecución. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Ahora les leo muy rápido para no cansarles porque ya la hora es muy tarde, pero quiero que escuchen con atención. Esto que hemos leído solamente es el sello del anticristo. Un juicio solo. Miren las cosas que vienen sobre la tierra, por favor, escuchadme el oído. No voy a profundizar en cada uno de ellos, pero quiero que oigas, por favor. Se los voy a leer. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Va a haber desastres en la vegetación. Se van a quemar la tercera parte de los árboles, de las frutas, de las verduras. Todas las partes se van a quemar, multiplicando más el hambre, haciendo que el oxígeno sea más difícil de respirar. Se va a contaminar mucho este mundo.
Dice, desastres en los mares. Dice que como una gran montaña ardiendo en fuego, caerá sobre el mar. Y la tercera parte de los peces morirán también. Una gran montaña cayendo sobre el mar. Esto será un meteorito que va a caer sobre el mar. Porque dice que no solamente la tercera parte de los peces morirán, sino que la tercera parte de las naves, de los barcos, también serán destruidos. Y estos serán destruidos a causa de los grandes tsunamis que se van a levantar cuando este meteorito caiga en los mares. Se van a levantar tsunamis gigantes que van a destruir barcos y que van a destruir y arrasar ciudades. Eso es lo que viene para la tierra. Apocalipsis 8, versículo 12. Dice que la tercera parte del sol, de la luna, de las estrellas va a ser herida para que se oscurezca. Apocalipsis 9, versículo 1, versículo 11. Este se lo quiero leer, por favor. Mire. Apocalipsis 9, versículo 13. Dice: y el sexto ángel tocó la trompeta, y oyó la voz de entre los cuatro seres vivientes del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tocó la trompeta, el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Hostia, voy a leer lo que les he dicho antes de lo que va a salir del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañasen a la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormenten 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Nombres de demonios, de ángeles poderosos, demonios que saldrán de ese lugar, guiando a todos estos demonios que saldrán para atormentar a la humanidad. Va a ser terrible ver esas cosas. Va a haber terremotos como jamás han existido. Les hablo por encima. Hay 7 copas donde serán derramadas una de otra, 7 copas de iras, donde la primera dice que el reino de la bestia se llenará de oscuridad y saldrán llagas malignas, úlceras malignas en la piel de los hombres. El mar se convertirá en sangre, el sol quemará a los hombres. Si ahora con 42 grados no podemos aguantar, yo no sé de qué forma va a ser el sol en ese tiempo, pero dice la Escritura que quemará a los hombres. Va a ser días terribles los que vienen. Hay otra que dice que oscuridad vendrán y tinieblas cubrirán la faz de la tierra.
y que habrá dolores tan grandes en los hombres que los hombres morderán sus propias lenguas para ver si así pueden aliviar un poco el dolor del tormento que tienen. Podríamos hablar de mucho. Miren, leo el último. La tierra tiembla por completo como un terremoto como jamás ha existido. Dice que Jerusalén será dividida en dos, en tres partes. Que las ciudades del mundo caerán todas. Que las islas desaparecerán, porque se levantarán tan grandes tsunamis de este terremoto que las islas desaparecerán. Y dice que los montes que hoy vemos como el Everest, que miden 9000 metros, dice, y los montes se desmenuzarán y desaparecerán. Va a ser un terremoto como jamás ha existido. Y termina diciendo, y habrá un granizo de un talento de peso.